Dios les bendiga, estoy muy feliz de poder hacer este video para ustedes. El tema de la clase ahora se llama Ora a Dios y está en el libro de Daniel capítulo 6 versículo del 1 hasta el 28. Quiero que todos estén muy atentos para poder aprender de esta hermosa historia de la Biblia. Primero tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Vamos a hablar de un hombre en la Biblia que oraba a Dios a pesar de todo lo malo que le podía pasar. Comenzamos la historia. Dice la Biblia que había una ciudad de Media y Persia que estaba gobernado por un rey. Este rey se llama Darío. ¿Cómo se llama? Darío. Darío había escogido a 120 gobernadores que gobernasen en todo el reino. Pero también sobre ellos estaba otros 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Como podemos ver, Daniel era superior a esos 3 gobernadores. ¿Por qué? Porque él era diferente, él temía a Dios, él era un hombre obediente. Entonces el rey había pensado poner a Daniel superior a todos y que Daniel estuviera pendiente y gobernando todo el reino. Cuando los 120 y los otros 2 se dieron cuenta que el rey Darío quería hacer eso, ellos pensaron, ¿cómo podemos acusar a Daniel para decirle al rey algo tenemos que hacer contra Daniel? Pero ellos veían a Daniel y Daniel no tenía vicios. Daniel era un hombre fiel. Ninguna falta encontraban en Daniel porque Daniel era obediente, no decía malas palabras, no peleaba. Daniel era recto. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer algo en contra del Dios que cree Daniel. Pausa. Vamos a los que ya pueden leer, tenemos que saber la diferencia entre Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula. Dios con D mayúscula, que es el Dios que creía Daniel, este Dios es el que creó todas las cosas. El Dios que vive en los cielos, que es todopoderoso. Pero el Dios con D minúscula es un Dios falso. Entonces, los gobernadores y los sátrapas fueron, que son los mismos gobernadores, fueron donde el rey y le dijeron, los príncipes y los gobernadores hemos pensado que tú promulgues una ley. ¿Y en qué consiste esa ley? Que dentro de 30 días ninguna persona puede orar ni adorar a ningún otro Dios fuera de ti. Es decir, que todas las personas tenían que orar y adorar solo al rey Darío y no a otro Dios. Y el que no lo cumple va a ser lanzado al foso de los leones. Imagínense qué es lo que la ley que estaban creando ellos. Que ninguna persona podía adorar a otro Dios ni orar a ningún otro Dios, solo al rey Darío. Y el que no lo cumplía iba a ser lanzado al foso de los leones. Cuando Daniel supo del edicto que había firmado el rey Darío y el que no lo cumpliera iba a ser lanzado al foso de los leones, imagínense. ¿Cómo es un león? Los leones son furiosos, los leones son carnívoros, matan a las personas. Pero a Daniel no le importó. Entonces Daniel entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su casa, que abrió sus ventanas hacia Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y él se arrodillaba 3 veces al día. Es decir, que él oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, como lo hacía antes. Él no le importó que lo iban a mandar al foso de los leones. Entonces él oraba siempre. Y aquellos hombres lo vieron, los 120 gobernadores y los otros 2 lo vieron, que Daniel estaba orando y fueron corriendo donde el rey y le dijeron, Rey Darío, hay un hombre que no te está obedeciendo. Tú hiciste una ley y tú dijiste que el que no cumpliera esa ley iba a ser lanzado al foso de los leones. Y Daniel no lo está cumpliendo. Ya vimos a Daniel que está orando a otro Dios, pero este Dios era el Dios de los cielos. Y tú dijiste que el que no lo cumpliera iba a ser lanzado al foso de los leones. El rey Darío no quería hacer eso.
no quería que Daniel fuera al foso de los leones. Y él trató de que las personas no hicieran eso, pero las personas le decían, tienes que lanzar al foso de los leones a Daniel porque no cumplió la ley. Entonces el rey Darío fue a llamar a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Pero antes de eso el rey le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Y lo echaron al foso de los leones, pusieron una piedra y el rey Darío se fue. Pero esa noche el rey Darío no podía dormir pensando en Daniel, que los leones ya se lo habían comido. Él no comía, el rey Darío no estaba comiendo, no escuchaba música, estaba pensando mucho en Daniel. En la mañana, en buena mañana, salió corriendo el rey Darío a buscar cómo estaba Daniel, si ya se lo habían comido. Y él abrió y le gritó y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante Dios yo soy inocente y no he hecho nada malo. Imagínense la maravilla que Dios hizo. Dios cerró la boca de los leones y nada le hicieron a Daniel. Dice la Biblia que cuando Daniel lo sacaron del foso, de ahí, del lugar donde estaba, ninguna lesión tenía. Los leones no le habían hecho nada. ¿Por qué? Porque Dios había cuidado a Daniel y Dios cerró la boca de los leones. Dios envió a un ángel, como vimos en la imagen. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Daniel no obedeció a lo que la ley decía. La ley decía que tenían que orar al rey, pero él no les hizo caso. Él siempre oró a Dios y Dios escuchaba la oración de Daniel. Y como podemos ver, Daniel salió y no tenía nada. Y el rey Darío se admiró de que Dios lo había cuidado. Entonces el rey dijo, tráiganme a esos gobernadores, a esos 120, y tráiganme las mujeres y sus hijos. Y a ellos los tiraron al foso de los leones. Y a ellos los leones sí ni habían terminado de llegar, como vemos en la imagen, y los leones se los comieron y hasta quebraron sus huesos. ¿Por qué? Porque esos gobernadores eran malos. Ellos no creían en Dios y querían hacerle algo malo a Daniel. Entonces el rey Darío creó una ley y dijo, todas las personas del pueblo van a tener que orar al Dios que cree Daniel, que era el Dios de los cielos, porque es un Dios viviente y su reino jamás será destruido. Entonces Daniel siempre oró a Dios y el rey Darío creyó también en Dios y le dijo que todo el pueblo tenía que orar al Dios de los cielos, el Dios de D mayúscula, el Dios que tú y yo creemos. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Que nosotros tenemos que orar. ¿Qué es orar? Dijimos hablar con Dios. ¿Cuándo tenemos que orar? En la mañana, cuando nos levantemos dándole gracias a Dios por un nuevo día. Cuando nosotros comamos, debemos de darle gracias a Dios por los alimentos y debemos también orar por las personas que no tienen. Y cuando nosotros nos vamos a dormir, que Dios nos cuide. Entonces debemos de orar 3 veces al día, así como lo hacía Daniel. Y Dios escuchaba la oración de Daniel. Acuérdense, debemos de orar al Dios de los cielos. Daniel no oró a otra imagen, Daniel no oró al rey, sino que él oraba al Dios. Nos vamos a aprender un versículo. El versículo dice, tarde, mañana y mediodía oraré y él oirá mi voz. Salmos 55, 17. Otra vez, tarde, mañana y mediodía oraré y él oirá mi voz. La última vez, repitamos todos juntos para que lo podamos aprender. Tarde, mañana y mediodía oraré y él oirá mi voz. ¿Qué es lo que aprendimos? Que debemos de orar, debemos de hablar con Dios y Dios siempre escucha la oración de nosotros.
Acuérdense, así como Daniel oró al Dios, pero al Dios todopoderoso, al Dios que está en los cielos, y Dios escuchó su oración. Antes de eso, para poder orar a Dios y poder tener una relación, porque Dios es nuestro Padre y yo soy la hija o el hijo de Él. Pero antes de eso, yo tengo que tener a Cristo en mi corazón. Por lo que vamos a hacer una pequeña oración, y si usted, niño o adulto que está viendo el video, no ha aceptado a Cristo, quiero que repita después de mí. Señor Jesús, gracias porque moriste en la cruz por mí. Perdóname de todo pecado. Yo quiero ir al cielo cuando tú vengas. Te invito a que entres en mi corazón y perdóname de todo pecado. Salva mi alma del infierno. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, te felicito si hiciste esa oración, y acuérdate que debes de orar. Tarde, mañana y mediodía oraré y Él oirá mi voz. Dios les bendiga.